Imagina el aire, espeso con mirra tibia y cítrico magullado, con el aliento resinoso de vigas de cedro que sudan bajo el calor de las lámparas. En el silencio en mosaico de un triclinium imperial, las antorchas titubean en manos de bronce y arrojan sombras carnívoras que trepan por muros salpicados de oro. Los músicos afinan. Una cortina se agita. Roma está a punto de contemplar a un cuerpo actuar, porque bajo Nerón, el cuerpo no es carne privada. Es escenario, libreto y Estado. Nos repetimos que lo conocemos. El emperador que incendió una ciudad con una canción y la ahogó en pétalos perfumados, que convirtió el matrimonio en máscara y el rito en desafío. Pero lo primero que debes aprender en esta sala es la duda. Los narradores más ruidosos de la vida de Nerón Tácito, Suetonio, Casio Dión, fueron también sus fiscales póstumos. Escribieron en una tradición que castigaba a los malos gobernantes con vicios de repertorio, crueldad, lujo, transgresión sexual. A veces la verdad está ahí, como un hueso bajo ceniza. A veces lo que tenemos es una parábola coronada de laurel. La tarea esta noche es sostener ambas cosas a la vez: el hombre y el mito, la escena y la frase que la inmortalizó. Escucha la ciudad tras estos muros. Las calles velan con humo de aceite y chismorreo. Roma es un coro que nunca deja de cantar, y la canción que más ama es el escándalo disfrazado de advertencia cívica. Los moralistas del imperio contaron una historia donde el sexo nunca fue solo sexo. Era un lenguaje de autoridad y derrota. A ojos romanos, la ética del deseo no se ordenaba en nuestro eje moderno de género e identidad, sino en el más duro y frío de estatus. ¿Quién penetra y quién es obligado a someterse? ¿Quién manda y quién obedece? Incluso la ternura tenía rango. En un mundo así, convertir el acto privado en rito público no era simple indecencia, era una proclamación. Decía: solo yo puedo transformar la vergüenza en soberanía, el tabú en herramienta. Esa proclamación blasfema para algunos, hipnótica para otros, acechará cada estancia que crucemos. El emperador adoraba el espectáculo, y Roma adoraba que le mostraran cosas. Entiéndelo antes de juzgar. Es el siglo que levanta anfiteatros para milagros de ingeniería y diseña techos que hacen llover pétalos de rosa para sofocar a los invitados en avalanchas perfumadas. Es una cultura fascinada por la inversión. Las Saturnales, cuando los amos servían a los esclavos y la ley se daba vuelta por un tiempo de desorden con licencia. El genio o el pecado de Nerón fue convertir cada semana en Saturnalia cuando le placía. Las estaciones podían torcerse, el calendario podía editarse. ¿Por qué no el cuerpo? Entrar en la Roma de Nerón es sentir 1000 ojos calculando tu moraleja. El Senado frunce el ceño a un emperador que canta en escena y conduce cuadrigas a la vista de todo. Su desprecio tiene menos que ver con la melodía que con las máscaras. El princeps debe representar el poder, pero no parecer que lo representa. El pueblo, mientras tanto, ama el pan y el trueno. Quiere el escalofrío de sentirse cerca de la púrpura. La corte ávida de favor, aterrada de perderlo, aprende a aplaudir a la señal. En algún lugar de este público está un escriba que un día describirá estas noches con frases que cierran como trampillas. Esta es la imagen de apertura que quiero que sostengas. Un pasillo de llamas de lámpara que conduce a un teatro íntimo, donde el emperador se escenificará como otro tipo de soberano. El programa podría listar música, acrobacias, tabló de mito. Pero la atracción real es siempre la misma. El cuerpo imperial y sus violaciones voluntarias de la categoría esposo y novia, cazador y presa, Dios y animal. Él invertirá esas parejas como si fueran cuerdas de lira y pulsará tonos de risa, horror y fascinación. Y la multitud aprenderá el estribillo. Si Roma es el mundo, y el emperador es Roma, entonces el cuerpo del emperador es un mapa sobre el que puede trazar nuevas fronteras. Pronto oirás los nombres: Pitágoras, Sporo, Popea, Octavia, Rubria. Cada uno entra como un presagio atado a un quicio. Las historias llegan con detalles casi teatrales. Un velo nupcial aquí, una dote allá. Un nombre de escena susurrado como maldición. Un rumor sobre un voto pronunciado bajo luces de fiesta. Los examinaremos con cuidado cuando aparezcan qué está atestiguado, qué es retórico, qué probablemente es placer calumnioso de escritores que odiaron a un hombre que no podían deshacer. Pero incluso antes de los hechos, el patrón es visible.
el matrimonio reutilizado como desfile, el duelo convertido en coreografía, el mobiliario moral de la ciudad reordenado para hacer sitio al apetito del emperador por la escenografía. En ese patrón, el sexo no es intimidad, es táctica de Estado con velas y disfraces. Los estudiosos modernos, mirando a través del humo de 2 milenios, nos piden leer las fuentes como literatura además de testimonio. Suetonio cataloga obscenidades porque el género requiere un gabinete de vicios. Tácito esculpe una tragedia moral. Casio Dion, resumiendo más tarde, ama el remate macabro. Cada uno es creíble y comprometido a la vez. Las reevaluaciones recientes no absuelven, pero recuerdan. A menudo leemos venganza senatorial, y lo que parece chisme de alcoba puede ser crítica constitucional en toga. Cuando hablemos de los horrores de Nerón, marcaremos dónde el entarimado es firme y dónde cruje, pero la credibilidad no basta para explicar por qué estas historias aún aprietan la garganta. Se nos pegan porque hablan del deseo humano de convertir el dolor en significado. Imagina al emperador pasada la medianoche, el pan de oro del techo sudando resina en el calor, una caída de pétalos que deriva como nieve de verano, un murmullo cuando entra no como César sino como papel, novia, bestia, corista, Dios. Imagina a los cortesanos que deben sonreír hasta que les duelan las mejillas, que aprenden a leer el barómetro del humor de un tirano en el ángulo de una sonrisa. En esta cámara, el miedo es coreografía, la risa es política, el cuerpo el suyo, el de ellos se convierte en un juego de palancas para arrastrar a una nación hacia el asombro o el terror. Hay otra Roma tras estos muros. En la suburra el carnicero enjuaga el mostrador con vino y sueño. En las ínsulas, una madre apaga el brasero y escucha las costillas de madera del edificio crujir como barco. Para ellos, el apetito del emperador solo importa cuando irrumpe a la luz del día como impuesto, edicto, espectáculo o incendio. Y sin embargo las historias del palacio terminan llegándoles, trenzadas en chismes en los baños, escritas en grafitos que se desprenden del enlucido. El cuerpo imperial es un rumor que toca cada casa. Antes de descender a salas más oscuras, antes de abrir la puerta marcada con un velo nupcial que nunca fue matrimonio, y la que guarda a un muchacho renombrado eco de una mujer muerta, y la que cuelga la piel de una fiera, necesitamos otra herramienta. La vergüenza romana. Pudor. La llamaban. En una sociedad donde la masculinidad se define por el derecho a actuar sobre otros, invertir roles es desajustar la brújula moral. El punto de mucho de lo que relataremos, atestiguado o adornado, no es la novedad erótica sino la humillación de rivales, de normas, de la propia historia de la ciudad sobre sí misma. Por eso los antiguos contaron estas escenas en clave de horror. El emperador que reescribió el matrimonio reescribió a Roma. Así que, respira incienso, humo de lámpara, el dulzor leve de pétalos machacados bajo los pies. Estamos en el umbral. Se alzará el telón sobre una ceremonia que parece familiar, y sin embargo, está hecha para herir lo familiar. Los cronistas afilan sus estilos, y sus frases llevarán púas. Caminaremos por sus versiones con cuidado, y al entrar en la escena marcaremos el lugar donde termina la historia y empieza el teatro. Esto no es solo el relato de lo que un hombre hizo en un palacio, es un estudio de cómo una civilización convirtió la sexualidad en gramática de poder, y de cómo la puesta en escena de un solo emperador pudo aterrorizar a un imperio hasta recordarlo para siempre. Se alza el telón sobre una boda que no es boda. Las lámparas resoplan. Un velo del color de la llama madura, un flameum, desliza sobre el rostro imperial. Un coro de enhorabuena se eleva porque Roma sabe el parlamento. Sabe dónde deben ir las antorchas, y cómo el lecho nupcial debe pasearse como voto vuelto visible. Pero los papeles están mal. El emperador es la novia, y el novio un liberto llamado Pitágoras. Lo que se despliega no es ley, sino teatro, escenificado durante una estación en la que Roma ya juega a la inversión las Saturnales, carnaval con licencia donde el rango se redondea, y el desorden se permite mirar al trono. Los antiguos conservarán la escena con deleite de escándalo. Los estudiosos posteriores tirarán de las costuras para ver cuánto hay de vestuario y cuánto de piel. De un modo u otro, el mensaje es inequívoco. En la Roma de Nerón, la intimidad es táctica de Estado, y el cuerpo puede reescribirse con la facilidad de una fecha festiva.
Nuestras fuentes discrepan como testigos con la memoria calentada por el desprecio. Suetonio, coleccionista de pecados imperiales, dice que el esposo pudo ser un poderoso liberto llamado Doriforus. Casio Dion da el nombre de Pitágoras y crucial detalla la inversión. Se casó con Esporo y fue dado en matrimonio a Pitágoras. Los clasicistas modernos sospechan que Suetonio erró el nombre. El punto mayor es consistente. Fue una ceremonia en la que el princeps, por definición marido de la ciudad, jugó a ser llevado, no a llevar. Esa inversión era la dentellada. En latín, llevar esposa está incrustado en la gramática del matrimonio. Ser llevado es confesar un fracaso de soberanía. El escándalo no es quién amó a quién, es quién obedeció a quién. En una noche hecha para probar que ningún rol podía constreñirlo, ni siquiera el de hombría tal como Roma la definía. Importa que los atavíos fueran correctos. El velo, la procesión, las bromas del pueblo no eran decoraciones al azar sino el mobiliario del enlace romano, legible al instante para cualquier transeúnte. Una boda romana era cosa pública, coreografía de antorchas y votos, un lecho expuesto como estandarte para señalar la unión. Nerón saqueó ese simbolismo con instinto de showman. No cambió la ley, cambió la iluminación. Ningún estatuto reconocía tal unión, y ningún archivo podía registrarla como más que un desfile. Pero en una ciudad donde la apariencia es lengua, el desfile habla alto. El emperador estaba diciendo a Roma: puedo hacer que los signos digan lo que quiero. Puedo lograr que la ciudad aplauda una contradicción. De la primera boda que no era, la historia camina no, corre hacia su gemela más oscura. El nombre es Sporo. Aparece en los textos como un farol demasiado cerca de la página, poniendo las letras en un relieve feroz. La frase de Suetonio es fría, casi burocrática. El muchacho fue castrado y hecho para parecer mujer. Luego Nerón lo desposó con dote y velo nupcial, y lo guardó como esposa. Casio Dion añade el detalle que incendia la imaginación. El muchacho se parecía a la difunta emperatriz Popea, y Nerón lo llamaba por su nombre. En Grecia escenificaron otra ceremonia Tigelino. El prefecto, supuestamente, entregando a la novia, y las multitudes gritaron los buenos deseos de siempre, como si esperaran hijos de una unión que la ley no podía concebir. Incluso los vítores, en este relato, eran una máscara para placer imperial. ¿Qué es cierto aquí? Los núcleos se repiten en voces hostiles pero cercanas. Esa repetición dificulta desecharlos. Y sin embargo los detalles parecen escritos para efecto. El espejo fantasmal de Popea. Las procesiones públicas con insignias robadas a la emperatriz. Las multitudes lanzando oraciones imposibles. Leído como literatura, todo es cirugía moral. Te invitan a retroceder, a sentir que los límites género, duelo, magistratura, han sido profanados. Leído como historia, obliga a la cautela. Vemos la patología privada de Nerón o la imaginación senatorial acusándolo con su herramienta más afilada, un relato que mancha. Aún así, el rumor se convierte en realidad cuando enseña a Roma cómo sentir sobre un gobernante. Las historias hacen política mucho después de que el testigo es polvo. Hay otro filo en la narrativa de Sporo que los antiguos apenas necesitaban explicar. El matrimonio romano era un motor de estatus, propiedad y herederos. Sus ritos eran cívicos, sus metáforas agrícolas, su simbolismo arraigado en la fertilidad de campos y familias. Injertar esos símbolos a un novia eunuco no solo es buscar el escándalo, es parodiar la maquinaria misma del futuro de Roma. Si el emperador hace viuda teatral a una muerta y luego intenta reemplazarla con un eco vivo, ¿no está declarando también que la sucesión es teatro, que el Estado puede vestirse para parecer estabilidad? Aquí hay una crueldad más que corporal. Es semántica. Es doblar las palabras hasta que se quejan. Al margen de estas bodas se alza una historia más pequeña y cortante. Suetonio dice que Nerón violó a una virgen vestal, Rubria. Para un público romano, la acusación cae como columna desplomada. Las vestales eran votos vivientes de Roma, sus cuerpos consagrados al fuego de la ciudad. Dañar a una era sacrilegio que podía desahijar a los dioses. Que el cargo sea justo no es la única cuestión. ¿Por qué se formula también importa? Afirmar que Nerón rompió el tabú más sagrado de Roma, es decir, que puso su voluntad por encima de la divina, que ningún altar estaba a salvo de sus experimentos. Los escritores no enumeran vicios sin más.
Eligen los que reescriben el pacto de una nación con lo sagrado. Hipopea, la presencia ausente cuyo parecido supuestamente guió la elección de Esporo. Las versiones son un nudo. Suetonio, en clave de indignación, dice que Nerón la mató de una patada estando embarazada. Casio Dion repite la versión del golpe. Tácito, más frío y cruel a su manera, no precisa el cómo, solo que el duelo público y los actos privados del emperador convirtieron el pesar en teatro político. Toma al menos este hilo. Ya fuese por accidente, rabia o rumor afilado, la muerte de Popea enmarcó el relato de Esporo. Si al emperador le faltaban heredero y emperatriz vivos, fabricarlos con ceremonia y vestuario fue tanto profanación como confesión, un duelo que no quiso soportar, rehecho en espectáculo que podía mandar. Imagina la procesión tras la boda griega. Luz marina en cascos de bronce. Músicos cerrando una melodía alegre, en la que nadie cree del todo. La nueva novia llevada por calles que no son su casa, ataviada con colores de una mujer ahora cantada como diosa. La crueldad no se oculta, se dora. La corte aplaude hasta que le escuecen las palmas. Los prefectos sonríen, contando deudas. En algún lugar un taquígrafo anota los cumplidos oficiales. Las plegarias por hijos que ninguna comadrona alzará jamás de un lecho. Roma está siendo entrenada para mirar sin preguntar qué cuesta mirar. Y sin embargo, porque la historia raras veces concede la misericordia de la claridad, sostenemos en la otra mano la posibilidad de que algo de esto se armó después con plumas decididas a pintar a Nerón como monstruo incapaz de ser humano, donde más importaba. Pero, más allá del patrón literario, el patrón de conducta hiela, apropiación de ritos, humillaciones públicas, hábito de convertir lo íntimo en instrumento. Incluso si la escena tiene barniz, la madera debajo es real. Al final, cayera el velo en Roma o en Grecia, se llamara Pitágoras el marido o fuese recordado en falso. El programa es el mismo: tomar la gramática de la ciudad y reordenarla hasta que el significado se vuelva obediencia. Las bodas que no lo eran enseñaron a Roma que los roles podían ser utilería, y los votos, números musicales. Mañana por la noche, la obra será más cruel. Espera la piel de una fiera. Una jaula se planta al borde de un banquete como remate, que nadie quiere escuchar en voz alta, cuando el deseo es solo una palanca. El horror es la forma más fácil de mover a una multitud. El banquete comienza como un milagro. Los techos respiran paneles que se abren para cernir flores e incienso como si la sala tuviera pulmones. El agua tintinea en canales ocultos. Un viento de verano, domesticado por ingenieros, merodea por cornisas doradas. Los sirvientes se mueven como constelaciones en órbitas ensayadas, llenando copas antes de que la sed aprenda su nombre. No es comer. Es arquitectura dispuesta para halagar al apetito. Roma jamás vio casa como la áurea, estancias calibradas para asombrar. Un comedor que podía girar con las estrellas. Cenar aquí es sentir que la naturaleza aceptó ser coreografiada. Cuando un emperador hace girar el cielo bajo techo, ¿qué queda que no pueda ser escenificado? La música crece, y una nueva maravilla rueda desde la sombra. Una jaula. Los músicos vacilan, luego encuentran la nota. Los invitados se ríen porque reír es más seguro que el silencio. Es un truco teatral, se dicen. Al emperador le encanta el teatro. Toca la cítara como quien intenta convertir el sonido en poder. Un cuidador levanta el pestillo. La puerta bosteza. Lo que sale no es animal, sino hombre con su piel. Las plumas antiguas contarán el resto con deleite de moralistas. El emperador, enmascarado en pellejo, soltado como de guarida, cuerpos nobles presentados como utilería, la escena descendiendo a una caza estilizada que nadie confundiría con deporte. Aunque los detalles estén afilados por el odio, el contorno basta. En una ciudad enseñada a leer el sexo como diagrama de mando, esta mascarada no es solo crueldad, es ensayo. Dice: puedo invertir el orden de las cosas y lograr que aplaudáis la inversión. Dice: puedo convertir una cena en tribunal y vuestro miedo en veredicto. Dice: no solo detento el poder, puedo darle disfraz y aún así lo reconoceréis. Si rehuyes creer la escena tal cual la pintan los cronistas, no yerra tu cautela. Su prosa es teatro propio, vicios de repertorio, tabló recurrentes, el tirano como máquina de apetitos,
Pero incluso una parábola proyecta sombra de algo real. Los emperadores antes de Nerón coquetearon con el espectáculo. Él se casó con él. Construyó un palacio que imitaba el amanecer. Actuó en concursos griegos, no porque la corona necesitara hojas de olivo, sino porque el princeps necesitaba verse disolver la línea entre gobernante y actor. Creó festivales en su honor. Hambre de transgresión aplaudible. En ese patrón, el episodio de la bestia es menos obscenidad aislada que el acto lógico de un régimen que gobernaba por sobresalto. ¿Qué hacemos con un sobresalto? El Senado produjo condena. El pueblo, vítores. Los escritores conservaron ambas respuestas y las soldaron a una moraleja. En sus manos, el banquete vira alegoría. La jaula es la constitución. La piel, la impunidad. La casa escenificada. El gobierno sin máscara. Aún inflamado por el panfleto, el aprendizaje cala. El daño erotizado como entretenimiento no es desvío de la política. Es su forma más pura cuando el Estado es un solo cuerpo, y ese cuerpo se aburre. Observa la precisión de la puesta en escena. Un banquete es laboratorio ideal de tiranía porque promete placer y exige obediencia. Todos quedan presos por la cortesía, el favor, la arquitectura de la deuda. El ojo aprende sus señales. Cuándo admirar, cuándo reír, cuándo fingir no ver. Se reprograman los ajustes de fábrica en salas como esta. Tras suficientes veladas en que la crueldad viste de ingenio, la élite de Roma volverá a casa habiendo tragado una nueva definición de normal. Así gobierna el espectáculo por ensayo. Solemos hablar de la depravación de Nerón, como si fuera un frente de tormenta, un tiempo ingobernable. La cultura en que se movía cuenta otra historia. Roma toleraba casi cualquier cosa etiquetada rito o deporte. En el anfiteatro, hombres morían para enseñar al público cómo lucía el coraje. En Saturnalia, los roles se invertían para que, al volver el alba, los roles parecieran más sólidos. Un príncipe que entendiera esas válvulas podía inundar la ciudad con inversión autorizada y llamarla celebración. El banquete, entonces, es una Saturnalia privada a demanda. Cuando el emperador juega a bestia, la sala acompaña. La inversión es ahora un don que un hombre concede y revoca. Ese es el corazón político del horror. No la novedad del acto, sino su portabilidad. Puede ocurrir donde haya mesa, música y miedo. Y los invitados, esas criaturas pulidas que conocen toda etiqueta salvo la de negarse, algunos se excitan ante la cercanía del peligro. Otros practican el arte de sobrevivir sin haber visto. Unos pocos intentan convertir la función en arma sonriendo en el instante exacto, luciendo la repulsión correcta, pagando indignación moral como impuesto que esperan cobrar en influencia. Los más finos entienden que el emperador les cuenta una historia sobre ellos. Sois cómplices, por tanto sois míos. Por la mañana se enviarán canastos de higos y una trupe de comedia para aligerarlo. Fracasan. Ha cambiado la temperatura del salón. Harán falta meses para admitirlo. El cuento de la bestia vibra con otra frecuencia. El duelo torcido en rito. La casa de Nerón es santuario de pérdidas teatralizadas, una emperatriz ida demasiado pronto, una ciudad ablandada por fuego, una línea de sucesión que se niega a escribirse limpio. Cuando los cronistas colocan una piel sobre sus hombros, no solo lo llaman depredador, dicen que es un hombre intentando volver su dolor omnipotente. Si elige la máscara, puede elegir el significado. Si elige el significado, quizá el pasado. No es simpatía, es diagnóstico. La autocracia trata a menudo el sufrimiento como licencia. Los demás debemos soportar esa licencia. Digamos lo que no podemos saber. No sabemos la coreografía precisa de tales noches, el ángulo de las antorchas, la secuencia de brindis, quién apartó la mirada primero. No sabemos cuántas veces apareció la jaula, o si los escritores fundieron ocasiones en un solo tablou para afilar la hoja del juicio. Sí conocemos el ecosistema que hizo creíbles estas escenas. Una corte habituada a la confusión como entretenimiento. Un emperador que confundía aplauso con absolución. Una ciudad tan saturada de espectáculo que tomó el asombro por verdad. Y queda la aritmética simple y amarga del poder. En la matemática moral de Roma, ser objeto de acción es vergüenza salvo que el actor sea el Estado. El emperador solo podía convertir la pasividad en prerrogativa regia cuando le convenía, y en crimen cuando no. Podía jugar a bestia y ordenarte llamarlo arte.
Podía jugar a novia y ordenarte llamarlo Ventura de Roma. Una vez que la gramática se dobla para él, todas las frases empiezan a curvarse. Si te paras hoy en la cáscara vacía de su palacio, paredes enredadas de vides pintadas, un ojo de cielo donde mecanismos hicieron girar el firmamento, todavía sientes la presión de una función que nunca terminaba. Las alas susurran sus viejas instrucciones. Mira, asómbrate, consiente. La arquitectura recuerda la mano que la usó. Pero memoria no es lealtad. Los mismos muros llevan el grafiti paciente de visitantes tardíos, pequeños nombres arañados en la pintura para decir, yo también estuve aquí, y no aplaudí. Se acabó el banquete. Las lámparas agonizan en copas de aceite. Los sirvientes enjuagan los mosaicos con agua que huele levemente a rosas. La jaula queda abierta como boca que olvidó a su presa. Los invitados se dispersan en la noche con rostros cautelosos, sus sandalias susurrando sobre suelos que los devuelven como extraños. Roma exhala. En algún lugar, un poeta empieza a convertir lo que medio vio en algo más feo y útil, una advertencia con máscara de memoria. Cuando termine, el emperador será más bestia que hombre, la escena más emblema que hecho. Y aún así, el emblema hará su trabajo, sembrando un relato que sobrevivirá a la cena y a la dinastía. Mañana los rumores se trenzarán con los viejos, el velo del novio, la emperatriz eunuco, el sacrilegio indecible en un altar. Surgirán patrones, pulcros porque deben ser legibles, inversión, humillación, teatro sin salida. Después, solo queda la pregunta que desvela a los imperios. ¿Cuánto tiempo puede una ciudad permitir que su gobernante convierta el miedo en festival antes de que la ciudad aprenda a temer su propio reflejo? La respuesta espera en la sala contigua. La sombra pálida de Octavia está de pie, enmarcada por un vano de luz fría. El perfume de Popea aún acecha las alfombras. El fuego todavía no ha encontrado la ciudad, pero el humo ya escribe su prólogo en las vigas. Cuando matrimonio, luto y espectáculo colapsan el uno en el otro, el precio se paga siempre en público. Vamos a contarlo. Octavia nos llega como vaho en vidrio, su silueta aparece y se va. Una niña prometida al imperio, esposa arreglada para grapar la línea Julio-Claudia. La describen grave, cumplida, callada, palabras que leen como preludio de tragedia en una ciudad que premia el ruido. Cuando Nerón se cansó de ella, la maquinaria que cambia el agravio privado en bien público cobró vida. Se montaron cargos como telones, infidelidad, esterilidad, cualquier cosa que hiciera del matrimonio un peligro cívico en lugar del capricho de un marido. El pueblo no aceptó el guión. Amaba a Octavia como a veces una ciudad inquieta ama a sus emblemas pálidos. Se amotinó, exigió su regreso. Cinceló su nombre en la ira. Por un día, la multitud superó a la corte. Pero los imperios tienen zancadas más largas. Llegó el destierro. Luego una muerte gestionada fuera de escena. El tipo de silencio que enfría una sala al volver a entrar. El final de Octavia se volvió otro mutismo que los cronistas aprendieron a hacer hablar. Advertencia de que bajo Nerón incluso la virtud podía ser acusada de traición si no aplaudía. Popea es el clima contrario ámbar, fragante, llegada no como susurro sino como perfume, talento para sobrevivir envuelto en seda, elogiada por su belleza, acusada de cálculo, adorada en público por un marido que alternaba culto y rabia. Roma disfrutaba viéndolos porque la estampa prometía política en forma de romance, una verdadera emperatriz tras otra sin amor, esperanza de que el palacio hallara equilibrio en nuevas manos. La esperanza no aprende de la historia. Se dice que estaba encinta, se dice que el emperador la golpeó airado, se dice que la lloró en una coronación de duelo tan brillante que dolía mirarla, estatuas doradas, títulos divinos, una casa tapizada de ausencia. Hay versiones que resisten la patada y dicen que murió. Hay versiones que insisten porque la historia debe enseñar. En todas, Sporo empieza a aparecer menos escándalo y más requiem con disfraz. Una emperatriz muerta reemplazada por un eco que podía vestirse, nombrarse y pasearse hasta que el dolor obedeciera. Entre el silencio de Octavia y el aroma de Popea, un humo nuevo enhebra la ciudad. El fuego empieza una noche de julio, corre por la línea donde tenderetes de madera estrechan las calles en chimeneas. El viento toma partido. Las llamas saltan de barrio en barrio como guiadas. Los graneros estallan en canto de horno.
Las columnatas de los dioses parpadean en ceniza. Roma arde días. Y otra vez. La gente huye con casas envueltas en mantas. El río reflejando un cielo naranja donde debería haber día. Cuando los rescoldos se enfrían, también la paciencia. ¿Qué hizo el Princeps? Aquí se separan y trenzan los relatos. Unos lo llaman auxiliador, abrió jardines a refugiados, ordenó víveres, reconstruyó con calles rectas y cortafuegos, dibujó una ciudad nueva en ladrillo y norma. Otros lo llaman incendiario, cantó mientras caían techos, halló en el desastre oportunidad para un palacio que imitara al sol. La verdad puede ser dos cuerpos en una cama, un gobernante que administró alivio, y también aprovechó para ampliar la belleza hasta ofender. El desastre necesita culpable. El poder, distancia del reproche. La ciudad halló chivos expiatorios cuyo nombre era cifra cristianos, secta pequeña y extraña que rechazaba a los dioses viejos y comía de modo poco romano. Perfectos para el libreto que Roma quería. Sospechosos, tosudos, sin padrinos. Cayeron castigos con crueldad teatral, públicos e inventivos, pensados para coser una nueva costura en el miedo de la ciudad. El mensaje simple y fuerte. La ira debe correr cuesta abajo, no cuesta arriba. Mientras algunos miraban con alivio porque no era su turno en la arena, otros miraban al Princeps perfeccionar la lógica ya vista en palacios y banquetes hacer del cuerpo escenario y del terror una gramática que cualquiera puede leer. Mientras, la casa de oro se alzó de la brasa y las cuerdas del agrimensor. No solo residencia sino argumento en ladrillo y agua. Un comedor que giraba para simular los cielos. Pórticos que caminaban la tierra a paso medido. Frescos que volvían huertos las paredes. Si Octavia encarnó el recato y Popea el arte perfumado del desear, el palacio encarnó una tercera idea, que la belleza misma puede ser coercitiva cuando la presupone una sola voluntad. Los invitados, al entrar en esas salas, eran obligados a sentirse agradecidos por el asombro, como si el buen gusto justificara todo si brillaba. Roma aprendió a sonreír mientras contaba el costo. Bajo los milagros, el suelo se movió. Los ejércitos empezaron a mirar a sus generales más que al palacio. Gobernadores escribieron cartas con adjetivos un poco demasiado valientes. El Senado escuchó pasos por la noche. Un emperador que hizo de sí mismo espectáculo terminó despreciado por lo mismo que antes lo había adorado. Su vida era un teatro sin salida. No se puede ser actor y juez para siempre. En el año de los 4 emperadores que siguió a su huida y muerte, Roma aprendió cuán rápido el escenario devora al tramoyista. El muchacho llamado Esporo pasó de un hombre fuerte a otro, recuerdo vivo de un reinado memorizado por sus símbolos más extraños, hasta que ni ese emblema pudo soportar su futuro. Al final, la biografía de Nerón fue palimpsesto escrito por enemigos, leales y siglos. El Senado condenó su memoria, y aún así su rostro siguió apareciendo en canciones y estatuas, sus jardines recordados por sombra, su voz ridiculizada en vida resonando en la curiosidad de los posteriores. Es figura que la historia ama aplanar, tirano a archivar con otros, aderezarlo con vicios estándar, emplatar y servir. Pero la textura se resiste. Está el artista que ansiaba aplauso y midió la clemencia en ovaciones. Está el marido doliente cuyo dolor se volvió peligro cuando exigió disfraz y coro. Está el administrador con plan para la Roma posincendio, y el showman incapaz de resistir convertir un plano en función. Los relatos sexuales, las bodas falsas, la esposa eunuco, la mascarada bestial sobreviven no porque sean los más sórdidos, sino porque son las alegorías más claras. En ellos la ciudad reconoció lo que temía en política, que el poder un día vistiera el traje equivocado y exigiera ser amado por ello, que la ley se volviera ceremonia, que el duelo pudiera armarse, que el yo privado de un soberano, si se desancla, arrastre el mundo público como red. Los cronistas contaron esas historias para herir una reputación, también porque nada más explicaba cómo un emperador pudo hacer aplaudir tanto y tanto tiempo a gente lista. Párate ahora en la luz de museo, entre monedas mate oliváceas, bustos de narices rotas, fragmentos de fresco donde las vides siguen curvándose bajo brisa pintada. Lee las cartelas, escucha las cautelas, mira a comisarios devolver al monstruo algunas venas humanas. Saldrás sabiendo menos y mejor. Las fuentes son hostiles, los detalles, a menudo sesgados,
las anécdotas lustrosas demasiado pulidas. Y sin embargo el contorno persiste. Un gobernante que convirtió la intimidad en instrumento público, que invirtió ritos hasta que gritaron, que usó el apetito de espectáculo de la ciudad como espejo, y le enseñó a admirar su reflejo hasta no reconocerse. Lo que queda tras el humo y la canción no son solo acusaciones, sino las preguntas que afilaron. ¿Cuánto teatro puede soportar un Estado antes de olvidar la diferencia entre ceremonia y gobierno? ¿Qué le pasa a un pueblo cuando el miedo se coreografía como entretenimiento? ¿Y qué le ocurre al deseo cuando se le da un trono? Las respuestas no están encerradas en el siglo de Nerón. Pasan entre los nuestros como corriente en cuarto cerrado, con el olor de algo familiar. Un aplauso que suena, apenas, a advertencia. Fuera, Roma continúa como hacen las ciudades piedras sobre piedras, calles cambiando de nombre, el presente caminando sobre el pasado sin mirar siempre abajo. Si te detienes al borde de un salón en ruinas al caer la tarde, el aire se espesará con polvo y jazmín, y las antorchas de los grupos de turistas arrojarán su luz mansa. Por un instante, oirás el fantasma de una cítara, el suspiro de un telón, la toma de aire de 1000 respiraciones contenidas. Luego el sonido se retira, la noche recupera sus estrellas comunes. La historia cierra los ojos. Nos quedamos con los nuestros. Mirar, dudar, aprender qué historias hacen monstruos y cuáles hacen espejos, y saber por qué necesitamos ambas.